Cuando era un niño, me encantaba un show que llamaré el Show M, que se transmitía en 1972, por la cadena ABC. Ya sabes, el típico programa infantil con botargas de animales y todo eso. Solía verlo junto a mi mejor amiga todos los días, cosas de críos. Un día, recuerdo que vimos un anuncio en una revista sobre el show. Era para formar parte del club de fans. Debías contestar un cuestionario con preguntas de los personajes y enviarlo con tu nombre y dirección al presidente del grupo. Una semana después recibiríamos otro sobre de vuelta, con insignias oficiales para formar parte de él. No eran más que pedazos de plástico, pero ya sabes, no importaba. Junto con ellas venía también un panfleto con poca información, que informaba sobre el tour del Show M, así le decía. Los personajes visitarían nuestra ciudad en su autobús y se tomarían fotos con todos sus pequeños fanáticos. La perspectiva desde luego que nos emocionó. El evento sería el domingo siguiente de recibir el misterioso panfleto, a las 12 del día, de modo que convencimos a nuestros padres de asistir sin mucho esfuerzo. Recuerdo que aquella fue la semana más larga de mi vida. El domingo, mi mejor amiga se presentó en casa. Me comentó que su madre podía llevarnos a ambos al lugar. Yo realmente quería ir, pero mis padres no me dieron permiso. Esperábamos a mi hermana que volvía de un campamento, para ir los cuatro juntos. Por más que lloré y grité, no cambiaron de opinión. De modo que mi amiga se marchó con su madre y yo me quedé a contar los minutos. Llegamos al lugar casi una hora después. Yo estaba realmente molesto, pero aliviado de que al menos no iba a perderme la diversión. Sin embargo, había algo que estaba mal. La multitud que aguardaba en el sitio era casi enteramente de padres y muchos se veían preocupados. No había rastro del autobús del show por ninguna parte. La madre de mi amiga se acercó a nosotros. Nos contó que los chicos del programa les habían explicado que habían hecho un set especial a unos pocos kilómetros de distancia y que querían llevar a los niños. Otro transporte no tardaría en llegar para transportar a sus padres. Mi amiga se había ido con ellos. Por supuesto, no todos dejaron que sus pequeños fueran solos con esos desconocidos, pero algunos sí. Y es que, ¿cómo iban a desconfiar? El autobús tenía el logo oficial del programa y los disfraces de sus personajes eran idénticos. Tras una hora sin noticias, la policía llegó al lugar. Al día siguiente, me sentaba a sintonizar el Show M como de costumbre. Grande fue mi sorpresa al ver cómo, el personaje principal del show, anunciaba el incidente ocurrido en mi ciudad. Reveló entonces que el programa no tenía ningún club oficial de fans, ni enviaba correspondencia a los niños. Tampoco habían hecho ningún tour ni planeaban cosa semejante. Al día siguiente, se anunció en las noticias que la policía atrapó a una banda de pedofilia, y en el sótano se encontraron cadáveres de varios niños. Todos fueron llevados en un bus. Pero no dijeron cuál exactamente. Nunca volví a ver a mi amiga. A día de hoy, me preguntó dónde estará y quiénes serían los que se la llevaron con los otros chicos. Pero lo que no esperaba es que, meses después del extraño incidente, recibí otro correo semanal, y esto traía algo que me dejó helado. Había una tarjeta dorada, que acreditaba a mi amiga, como miembro élite, y encima había una cinta de vídeo, en cámara Super 8, en ella se encontraba, mi amiga, y un compañero más, tomando de la mano a alguien disfrazado de conejo. Hace algún tiempo atrás, aproximadamente más de 3 años, cuando aún era una inocente niña de 10, mi familia y yo nos fuimos de vacaciones al sur. Allí estaban mis abuelos, a quienes visitábamos apenas cada 4 meses ya que vivían demasiado lejos de nuestra ciudad. Tras un extenso viaje, llegamos a su casa y lo primero que hicimos fue desempacar. Después de un rato, nos instalamos y descansamos. En el transcurso del recreo que tuvimos para reposar luego de tan largo y agotador viaje, mi abuelo dijo: "Este año les tengo una nueva propuesta, de hacer algo que nunca habíamos hecho antes. Mañana podremos ir al río, ya que ahora es menos peligroso". A lo que mi padre respondió, esbozando una simpática sonrisa en sus labios: "Pues claro. Mañana vamos a ir todos juntos a la ribera a pasar un lindo día en familia". Y entonces toda la familia se alegró mucho. Al día siguiente, nos despertamos temprano para recoger todas las cosas que íbamos a llevar al famoso río llamado Aguas Turbias. Yo tenía muchas ansias de ir, pero tenía también esa gran duda de por qué mi abuelo había dicho mañana podremos ir al río, ya que ahora es menos peligroso.
Me llamó mucho la atención, pero decidí hacer ese pensamiento un lado de mi mente para no preocuparme y simplemente disfrutar del día. Eran más o menos las 3:26 p.m. y habíamos terminado de almorzar cuando llegó la hora de irnos al río. El camino era bastante tedioso porque había muchas subidas y bajadas, era además de tierra y para peor, estaba lleno de piedrecillas que se metían dentro de mis zapatillas y eran un incordio. Caminamos y caminamos, hasta que finalmente, luego de un sendero más que difícil, llegamos al famoso río Aguas Turbias. Al arribar, una incómoda y extraña sensación invadió mi ser, y una brisa escalofriante recorrió todo mi cuerpo, poniéndome los pelos de punta. En ese momento, me percaté de que algo extraño estaba ocurriendo o por ocurrir allí. Sin embargo, decidí hacerle caso omiso, y seguí a mi familia para instalarnos debajo de un árbol que nos daba sombra, ya que el sol yacía ardiente sobre nuestras cabezas. Luego de acomodarnos me saqué la ropa y me quedé con mi traje de baño. Después, me coloqué bloqueador y me acerqué a la orilla. Acto seguido, e ignorando las precauciones que me había dado mi madre de permanecer cerca, me adentré yo sola al río. Dejándome llevar por la curiosidad, los cardúmenes de pequeños pececillos que nadaban cerca de la orilla y las olas que cubrían mis piernas, sin notarlo estaba cada vez más lejos de donde nos habíamos asentado. En poco tiempo, los minutos se volvieron horas y yo no tenía la más mínima idea de dónde me encontraba, pero tampoco le daba demasiada importancia porque estaba demasiado ocupada explorando la misteriosa ribera de aquel maravilloso lugar. De pronto, entre el leve oleaje de sus aguas, noté que en la zona un poco más profunda emergía un pequeño brillo de color celeste verdoso, que parecía formarse por las corrientes del mismo río, y que se expandía de a poco por todo mi alrededor. Ese extraño fenómeno me llamó tanto la atención que, en mi inocente mente de niña, comencé a seguir la misteriosa luz azulada hacia donde ella iba, sin pensar demasiado hacia dónde se dirigía. Seguí el rastro de aquel inquietante y curioso brillo, hasta que de la nada, desapareció por completo. Fue al fin en ese punto cuando recaí sobre mí misma, miré hacia ambos lados y me di cuenta que no estaba familia. Me encontraba completamente sola en medio de las peligrosas aguas silvestres, y faltaba muy poco ya para el anochecer. Llorando, llamé a gritos a mis padres, mis tíos y mis abuelos, pero no hubo respuesta. Desesperada, traté de volver nadando hacia la costa, pero la corriente era demasiado fuerte y cada vez me arrastraba más y más, hasta que el sol emitió su último rayo de luz y desapareció por completo, dando paso en el cielo a unas enormes e imponentes nubes negras. A estas alturas, yo ya no sabía qué hacer y me estaba empezando a asustar. Allí estaba yo, no sabía en dónde, sin compañía de nadie, una solitaria niña de 10 años perdida en medio de la corriente. Las penumbras de la fría noche habían empezado a sentirse, y la suave brisa de la tarde se había transformado en un viento gélido y sombrío. Nunca antes en mi vida me había sentido tan angustiada, sola y aterrada. Mis sentidos se habían activado por instinto, y cualquier sonido extraño o cosa que viera moverse podría ser un potencial peligro para mí, que estaba allí parada en medio de las aguas tan indefensa como cordero entre manada de lobos. Fue entonces en ese momento de desesperación y necesidad cuando de la nada, una melodía indescriptiblemente preciosa comenzó a sonar desde las profundidades del oscuro río hacia mí, llenando el silencioso y vacío aire de la noche. Era un sonido tan bello como melancólico, dulce y además armonioso, y fue tal la atracción que me generó aquella angelical voz, que no dudé un segundo en acercarme a las profundidades para escucharla mejor. Lentamente empecé a nadar hacia la parte profunda, sorprendentemente casi sin esfuerzo. Parecía que la corriente me dirigía directamente hacia el origen de aquel canto, como si solo debiera dejarme llevar. Entonces, cuando llegué a la mitad del río, cuando parecía que la canción había llegado a la cúspide de su hermosura, que al fin la había alcanzado, aquella melodiosa voz súbitamente desapareció. De pronto, tuve una extraña sensación de inseguridad, aquel mismo escalofrío que había recorrido mi cuerpo al llegar a la orilla durante la tarde, se repetía recorriendo todo mi cuerpo, pero con aún mayor intensidad. Conforme pasaban los segundos, cada vez se hacía más y más fuerte, y sentía como si alguien estuviese aproximándose a mí. De la nada, en un momento de total silencio, sentí como si alguien me estuviera observando por detrás. Entonces me di media vuelta, y con los ojos llenos de temor la contemplé. Estaba allí a mis espaldas una figura enorme posada sobre una roca, tenía ojos color azul oscuro, muy profundos y que me inspiraban desconfianza. Sus labios eran gruesos y morados, teñidos del violáceo que caracteriza a quienes han muerto ahogados o han pasado demasiado tiempo bajo el agua, muy gastados y maltratados.
En las mejillas que adornaban su rostro tenía algunas pecas que parecían más manchas blancas por falta de sangre. Tenía también el cabello largo, lacio y color negro azulado. Su piel era pálida y lo que más me llamó la atención fue que tenía una aleta al final del lugar en donde deberían estar sus pies, una enorme aleta en lo que en realidad era su cola, pues aquella cosa que pude tener en mi presencia era definitivamente una sirena. Mientras yo yacía estupefacta ante aquella criatura, ella me observaba con una expresión pensativa. Al cabo de algunos segundos, inesperadamente se lanzó de forma brusca dentro del río, desapareciendo entre las penumbras. Mi instinto entonces nuevamente se despertó, y otra vez y volví a sentir ese escalofrío, a solo algunos segundos de que aquella criatura se sumergiera en las profundidades. El peligro nuevamente me acechaba, podía percibirlo. Yo solo estaba allí, inmóvil, con la esperanza de que aquel ente se hubiera ido, pero de nada valió tener buena fe, porque en el fondo sabía que volvería por mí. Lamentablemente, no me equivoqué. A los pocos minutos, las aguas que me rodeaban se tornaron muy turbias, y con ellas en un impresionante salto, impulsada por las olas emergió la sirena desde el fondo, atacándome cual felino salvaje. Su apariencia se había transformado totalmente, y con sumo terror pude observar cómo aquella endemoniada bestia se abalanzaba sobre mí. Su rostro parecía el del más temible de los demonios, sus dientes se asemejaban a los de un descomunal tiburón blanco, sus ojos estaban inyectados en sangre, y en su piel se podían ver sus marcadas venas de ira, lo cual le daba un aspecto aún más atemorizante y grotesco. Con sus enormes garras me tomó de los brazos y me hundió hacia abajo ahogándome, y nadando tan veloz como un torpedo me llevó hacia las profundidades del río. Yo no podía respirar, y la sirena demoníaca me movía hacia todos lados, sacudiéndome y golpeándome contra las rocas del fondo. El agua comenzó a ponerse más oscura a medida que descendíamos, hasta que ya no pude contener más mi respirar por la presión y solté mi última bocanada de aire antes de desmayarme. Desperté en una pequeña cueva muy fría y húmeda. Su aspecto era un tanto funesto, sombrío y desolado, y en lo que parecía ser el centro de esta, se hallaba una fosa llena de vegetación muerta, hojas de árboles, algas y también huesos. Por un momento, me sentía en tal estado de shock que creía haber muerto y vuelto a nacer, cosa que me parecía imposible, pero al analizarlo un poco más, me di cuenta de que ese lugar donde me hallaba podría ser en realidad el nido de aquella bestia, y yo su próxima comida. No podía quedarme allí, debía hallar la manera de escapar. No quería ser alimento de aquella infernal criatura de las profundidades. Comencé entonces a caminar y caminar, pero no encontraba la salida. Tenía mucho sueño, pero intentaba no quedarme dormida en aquel lugar tan extraño, temía que esa cosa me hallara de nuevo y me atrapara otra vez. Luego de un largo rato, exhausta me senté sobre una piedra para poder descansar y aclarar mis ideas. De pronto, sentí un olor muy desagradable que provenía de algún lugar incierto dentro de esa cueva. Empecé entonces a observar a mi alrededor, buscando la fuente de origen de tan fétido aroma, y después de algunos segundos, la encontré. Al dar media vuelta mi cabeza, vi entre las rocas 7 cadáveres en avanzado estado de putrefacción de unas criaturas extrañas, de las cuales 4 tenían el cuerpo de un chimpancé, pero muy delgados, tanto así que se les podían observar a simple vista los huesos, por ende parecían haber muerto de hambre, y sus rostros se asemejaban a los de unos gatos deformes y famélicos. Otras 2 de las criaturas eran similares a lagartijas con las patas y cabezas de gallina, con su nuca desplumada y llena de heridas infectadas rebosantes de gusanos. Pero no fue sino el último ser quien hizo que me cubriera la boca del espanto, ya que a diferencia de las anteriores, tenía el cuerpo de un ser humano, pero su rostro tenía tal grado de deformación, tal expresión de horror y tales magulladuras marcadas en su cara, que casi me hace caer de espaldas ante el horror. ¿Y si yo llegara a terminar así? ¿Y si todo esto lo había ocasionado la demoníaca sirena? No había tiempo ya para pensar, debía escapar como sea, en ese mismo instante. Totalmente aterrorizada, empecé a correr y alejarme de ese terrible lugar sin mirar atrás, sin rumbo y sin razonar. Lo único que quería era terminar con esta pesadilla, estar a miles de kilómetros de las horribles criaturas que había hallado esa noche. Corría más no poder durante más de una hora, pero parecía hacerlo en círculos, porque no importaba cuánto yo creía que me había alejado, siempre terminaba en el mismo lugar. Atravesé túneles, lagunas subterráneas, escalé rocas y me deslicé en barrancos, hasta que al fin hallé un camino que me conducía a una zona diferente, ya sin más cuevas u oscuridad, y cuando pensé que al fin estaba a salvo me dejé desplomar en el suelo a causa de tal agotamiento. Pero fue tal mi mala suerte que caí de cabeza contra una roca y me quedé inconsciente.
Al despertar, el río estaba totalmente seco, y entonces me di cuenta de que esa era mi oportunidad de hallar la libertad, solo debía correr por el medio del río hasta llegar al otro lado sana y salva. Pero para mi sorpresa, ni bien puse un pie sobre la arena, de la nada el agua comenzó a fluir desde el suelo, y a medida que yo avanzaba el agua subía más y más. Al llegar a la mitad la corriente ya me estaba pasando el vientre, así que comencé a nadar y nadar, dando brazadas de desesperación por llegar al final. Y así, luego de mucho esfuerzo, logré arrastrarme al fin hasta la orilla. Increíblemente, estaba en el mismo lugar donde habíamos establecido el picnic con mi familia, pero allí ya no había nadie. Todas nuestras cosas seguían allí, pero no había ni rastro de persona alguna. Cuando entonces decidí que lo mejor sería volver por el sendero que habíamos tomado para llegar hasta el río, el viento súbitamente comenzó a soplar de manera extremadamente fuerte. Un remolino de viento me envolvió y una misteriosa fuerza empezó a empujarme hacia las aguas de nuevo. Yo ya sabía lo que eso significaba. Ella jamás me dejaría ir. Esa siniestra sirena había regresado a buscarme. Corrí entonces lo más rápido que pude hacia el sendero de tierra, oponiéndome a aquel viento infernal en el que había empezado a oír de nuevo el canto de aquel ser tan despreciable. No debía mirar ya hacia atrás, esta vez N me dejaría engañar. Seguí corriendo y corriendo, alejándome cada vez más de la zona de peligro. El viento soplaba con mayor intensidad y la ahora tétrica melodía sonaba aún más fuerte. Lo único que podía hacer era correr por mi vida. Al fin a lo lejos pude divisar la casa de mis abuelos, y entonces apresuré el paso para poder llegar más rápido. Lo estaba logrando, el viento reducía su fuerza y la melodía se alejaba de mi audición, al fin sería libre. Estaba entonces cada vez más y más cerca de llegar a la casa, donde podría al menos sentirme a salvo y estar lejos de aquel endemoniado río, pero justo cuando creí que ya nada me detendría, crack. Escuché el crujido de una vieja y pesada rama de un árbol caer sobre mi cabeza, y el golpe fue muy doloroso, pero no por mucho, ya que con semejante intensidad había caído que a los pocos segundos quedé inconsciente, y todo se nubló de nuevo. Al día siguiente me desperté en el hospital del pueblo, con un dolor de cabeza terrible y una sensación de tristeza y desesperación totales. Al observar alrededor de mi camilla, justo a mi lado estaba mi abuelo, sentado sobre una silla y sosteniendo un extraño amuleto en su mano. Cuando se dio cuenta de que había despertado, me miró a los ojos y me dijo: «Querida nieta, debo confesarte algo que nuestra familia ha tenido muy bien guardado durante generaciones. Verás, en la vida existen muchas fantasías, pero lo que te ha ocurrido no es una de ellas. Es la pura realidad, una verdad muy oscura y no se la tienes que revelar a nadie, no debes hacerlo puesto que este es el secreto de las criaturas más espeluznantes de este mundo, y si alguien se llegara a enterar, el caos y el desastre que siempre han sido prevenidos, vendrían unidos de la mano y se desatarían sobre la faz de la tierra. Tú solo sigue adelante y no mires hacia atrás. Has sido bendecida de poder seguir viva para asombrarte de tu propia suerte», dijo, mostrándome ante mis ojos el collar con el amuleto entre sus dedos. «Al parecer, aún no logramos hallar la manera de proteger a los nuestros completamente», susurró, dejando una lágrima caer sobre sus arrugadas mejillas de anciano. Suspiró, y luego dijo: «Pero recuerda, si se lo dirás a alguien, lo estarás haciendo bajo tu propio riesgo, poniendo nuevamente tu vida en peligro». Abrí los ojos lentamente. Un dolor sobrio envolvía mi garganta y tenía sed. Eso fue lo primero que noté. Me lamí los labios secos mientras mis alrededores se enfocaban. Mi cuerpo dolía y me di cuenta de que era porque estaba sujeto con firmeza a una silla de metal en medio de un cuarto vacío. Los muros de hormigón estaban manchados y sucios, y el suelo bajo mis pies desnudos estaba frío y un tanto húmedo. Una bombilla solitaria iluminaba el cuarto, colgando del techo por una cuerda. Delineaba sombras en movimiento. Una puerta abierta yacía adelante mío, pero no podía ver nada más que la pared de un pasillo. Traté de aclarar mi mente, de recordar cómo llegué ahí. Fruncí mis ojos e hice un esfuerzo por no entrar en pánico. Respiré aún más hondo y concentré mis pensamientos, tratando ansiosamente de invocar alguna memoria del por qué estaba ahí. No podía recordar nada. Abrí mis ojos y exhalé. Mi garganta seca palpitaba. Podía oír la conmoción de ecos a través de las paredes del pasillo más allá de la puerta. Gritos, estruendos y aullidos efervescentes en la distancia, pero nada que ayudara a calmar mis nervios. Me desesperé, pero la palabra se volvió añicos en su ascenso por mis cuerdas vocales. Sentí que mi pecho se encogió de dolor. Aclaré mi garganta y lo intenté de nuevo. «¿Hay alguien ahí?» «Hola».
El pasillo oscuro permaneció silencioso, excepto por los ecos constantes. Cerré mi boca y traté de zafarme de mis ataduras, pero la cuerda estaba ajustada con demasiada fuerza. Luché contra mi imaginación en tanto mi mente se inundaba de escenarios horripilantes, confecciones de lo que estaba por venir. Si tan solo pudiera recordar. De repente, pasos estallaron afuera de la puerta, un patrón rápido de pies pequeños. Mis esperanzas crecieron y lancé mi atención en la puerta, rezando porque fuera auxiliado. Un niño corrió dentro del cuarto vestido con un mameluco rojo de pies acolchados. A lo largo de su cara había una máscara de plástico del diablo. Los agujeros en los ojos dejaban ver unos ojos azules que me recibieron con curiosidad. Abrí mi boca para hablar, pero ahí fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Sus ojos eran enormes, imposiblemente redondos y de órbitas hinchadas. Arrojó un escalofrío de malestar por mi espina dorsal, pero lo ignoré. Ese niño podría ser capaz de liberarme. Oye. Siseé, apremiante. Oye, niño. ¿Puedes sacarme de aquí? El niño dio un paso adelante, ladeando su cabeza, pero manteniéndose en silencio. Sacudí las ataduras en mis brazos contra la silla. Libérame, por favor. No debería estar aquí, esto es un tipo de error. El niño me miró detrás de su máscara extraña y se paró directamente frente a mí. Se inclinó y su voz murmurante fue como seda mojada. Hiciste algo malo. Confundido, sacudí mi cabeza. ¡No! Esto es un error. No hice nada. De repente, los enormes ojos azules del niño se llenaron de tristeza. Oh, hiciste algo muy, pero muy malo. Sacudí mi cabeza otra vez, ahora con violencia. ¡No! Lo siento. No lo recuerdo. Por favor, solo sácame de esta silla. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar de nuevo, un hombre irrumpió en la habitación. Era obseso y estaba vestido con un sobretodo. Su rostro canoso se veía deformado por una ira hirviente. Estaba sosteniendo una escopeta en sus brazos. No hice nada. Chillé, en un tono agudo, mientras él avanzaba hacia nosotros. No debo estar aquí. El gran hombre me ignoró y, en su lugar, tomó al niño y lo presionó contra la pared. El niño gruñó cuando su espalda golpeó el concreto y sus ojos se levantaron para encontrarse con los del hombre canoso. Sin emitir palabra, este sujeto alzó su escopeta, la empujó contra la frente del niño y le voló los sesos. Manchas de sangre salpicaron la pared a un mismo tiempo que la sorpresa me golpeó en el estómago como un puño de acero. Mis oídos resonaron y el tiempo pareció ralentizarse a medida que el niño sin cabeza se desplomaba sobre el suelo. La respiración volvió a mis pulmones y el tiempo pareció reajustarse. Dios santo, joder. Grité forcejeando contra las cuerdas. Mis ojos estaban inflamados por la impresión horrorífica. ¡Qué mierda! El hombre ignoró mis gritos. Se agachó y recogió al niño. Se colgó el cadáver ruinoso en su hombro y salió por la puerta. De inmediato, el pasillo se llenó de risas maliciosas, un coro de voces aullando de alegría. Cerré mis ojos. Ese sonido me ensordecía conforme el terror absoluto llenaba cada uno de mis poros. Luego de unos momentos, la risa desapareció y abrí los ojos con cuidado, sin dar crédito a lo que había visto. Hola. Me sobresalté cuando me di cuenta de que había otro hombre delante de mí. Estaba vestido con una camisa blanca de botones y un jean. Parecía estar en sus 30s. Sus ojos verdes eran opacos y sin vida, su cabello era marrón y corto, sus labios rellenos se inclinaban por las esquinas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Exclamé, y un nuevo temor se acumulaba en mi estómago como si fuese sangre caliente. El hombre cruzó sus brazos. ¿Así que tú eres el nuevo, eh? Sacudió su cabeza. Ustedes me dan asco. Las preguntas borbotearon de mis labios, pero él me silenció con un movimiento rápido de su mano, cortando el aire y demandando mi sosiego. Repasó la lengua por sus dientes con desdén. Parece que ya has visto parte de los horrores que residen en este lugar, ¿eh? Sí, puedo notarlo en tus ojos. Estás aterrorizado. ¿Lo demás no te parece tan malo ahora, o sí? En retrospectiva, has estado aquí por 5 minutos y ya te estás cagando en los pantalones. ¿Dónde estoy? Jadeé sin poder contenerme por más tiempo. ¿Qué es lo que quieren ustedes? El hombre cruzó los brazos detrás de su espalda. Apuesto que quieres irte de aquí. Apuesto que te gustaría volver a tu hogar, con tu familia, todo. Por favor, lo interrumpí. Sea lo que sea que les haya hecho, lo siento, en verdad lo siento, pero no lo recuerdo. El hombre rodó los ojos. No me hiciste nada a mí. Te lo hiciste a ti mismo. ¿En serio no recuerdas nada? Sacudí mi cabeza y sentí como las lágrimas me llenaban los ojos. Miedo líquido. El hombre me miró irritado.
Esperaste a que tu esposa se fuera a trabajar, y luego fuiste al cobertizo y te colgaste. Estás muerto. El recuerdo se elevó en mi mente como un monstruo de pantano. Mis ojos se ampliaron. Por más que me hubiera gustado negarlo, tenía razón. Me había suicidado. El incidente penetró mi mente como un tren bala y me dejó tambaleándome. Soy Danny, por cierto, dijo el hombre, ignorando mi estupefacción. Y soy el segundo al mando aquí. Dirijo el proceso de orientación. Me gusta hacer esto rápido, porque estoy cansado de repetirle la misma mierda a ustedes, suicidas patéticos. Te doy una pregunta antes de que empiece. Me observó y luché por organizar mis pensamientos en algo cohesivo. Todo esto era horripilante. ¿Por qué me había suicidado? Repelí la niebla y el pánico, y la bruma de confusión empezó a disiparse lentamente. Había perdido mi trabajo. Sí, ese era el inicio. Presioné los ojos y forcé más recuerdos a emerger. Había perdido mi trabajo y estaba a punto de perder la casa. Mi esposa Tess lo descubrió e iba a dejarme. No tenía ninguna salida, no tenía ninguna opción. Mi despido había salido de la nada y no tenía muchos ahorros. Estaba en bancarrota, casi sin casa, y mi esposa me odiaba por eso. Había algo más, sí, es cierto. Me había estado engañando. Había visto mensajes en su teléfono mientras ella dormía y confirmé mis sospechas. Mi vida había sido degradada a mierda y me había agotado las opciones. Humillado y avergonzado, decidí que la muerte era mi única salida. Oye, idiota, ¿tienes una pregunta o no? Dijo Danny chasqueando sus dedos en mi cara. Fui absorbido de nuevo por la realidad e hice la única pregunta que importaba. ¿Esto es el infierno? Eso es lo que siempre preguntan. Empezó a caminar de un lado a otro frente a mí. No. Esto no es el infierno. Tampoco es el cielo. Esta es la Granja Negra. Y no, yo no le puse ese nombre. Aquí es donde Dios envía a las almas que acabaron con sus propias vidas. Suicidas. Verás, Él no sabe realmente qué hacer con ustedes y el diablo tampoco lo sabe. Hay gente genuinamente buena que se suicida. Parece cruel enviarlos al infierno por toda la eternidad debido a un momento de debilidad, ¿cierto? Personalmente, creo que Dios y el diablo se cansaron de discutirlo. Así que los envían aquí, a la Granja Negra. ¿Entonces Dios creó este lugar? Pregunté, sintiéndome más y más confundido. Danny escupió en el suelo, riéndose. Sí, en algún momento. Pero perdió el control cuando puso al cerdo a cargo. ¿Qué es el cerdo? Pregunté, inseguro de si quería saber la respuesta. Danny levantó una mano, molesto. Carajo, ¿me dejas terminar? Dios creó este lugar hace eones, puso al cerdo a cargo y lo hizo a un lado por un tiempo. Y bien, mientras tenía la guardia baja, el cerdo decidió usar sus nuevos poderes para tratar de crear su propio mundo. Este desastre que ves a tu alrededor son los restos fracturados de aquel experimento. La Granja Negra solía ser mucho mejor, pero el cerdo quería que las cosas fueran diferentes. Quería crear su propia visión. Estas personas que ves, los monstruos, ellos son los intentos del cerdo por crear vida. En vez de copiar la tierra de Dios, estas creaciones horribles y con mutaciones están llenas de odio y pecado. Proliferan aquí, desvergonzados. Este lugar es caos. La Granja Negra es un circo de fenómenos y monstruos. Y es tu eternidad. El miedo hirvió en mis entrañas como aceite espeso. No. Este no podía ser mi fin. No creía en cosas así. Esto no era real. Me despertaría pronto y me daría cuenta de que solo estaba teniendo una pesadilla. Eso tenía que ser. Danny se paró frente a mí y me dio una cachetada suave. Oye, no te me pongas histérico. Aún no he terminado. Alcé mis ojos llorosos para ver los suyos. Danny sonrió. Pero igual puedes alimentar al cerdo. Mi respiración se empujó desde mis pulmones como vapor ardiente. ¿Qué significa eso? Danny abrió sus manos, aún sonriendo. Es tan simple como eso. Alimenta al cerdo. Si lo haces, existe la posibilidad de que te envíe de regreso a tu vida. ¿Y qué pasa si no lo hace? Tartamudeé. Serás enviado al infierno. Así que lanza una moneda si tienes una. Quédate aquí con nosotros o alimenta al cerdo. Si decides quedarte, te dejaré ir ahí afuera, mencionó, señalando la puerta. Pero déjame asegurarte lo que te espera al final del pasillo. Bueno, digamos que el infierno no es muy diferente. Tragué con dificultad, haciendo mi mejor esfuerzo por digerirlo todo. ¿Y por qué no me atrevería a alimentar al cerdo? Sea lo que sea que eso significara. Si había incluso un hilo de esperanza, entonces lo tomaría.
Una eternidad en este lugar, la granja negra, ser enviado al infierno o alimentar al cerdo. Haría lo que fuera por una oportunidad para volver. Esta pesadilla hacía que mis problemas se vieran insignificantes. Danny levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. Te dejaré reflexionar un rato. Volveré luego. Quiero alimentar al cerdo. Lloré, no queriendo pasar un segundo más en ese cuarto horrible. Podía escuchar una mujer gimoteando pasillo abajo, sus llantos aumentaban a medida que algo carnoso la embestía. Mi respiración fue dominada por jadeos breves y mi garganta ardía. Danny notó el ruido y sonrió. Suena muy mal, ¿no? Dijo suavemente mientras la voz de la mujer se quebraba por la agonía. Algo seguía arremetiendo contra ella. El sonido de la carne maltratada avivaba mi imaginación con horrores. Por favor, boqueé, sin aliento. Solo déjame alimentar al cerdo. No quiero estar aquí por más tiempo. Danny se alejó. Volveré luego. Disfruta tu tiempo a solas. Piensa seriamente sobre tu situación. Compara tus opciones. Y recuerda, tú mismo te hiciste esto. Y así de simple, se había ido, dejándome en el cuarto oscuro. Las lágrimas cayeron por mi cara. La mujer no dejó de gritar por horas. En algún punto, caí en un sueño semipleno. La oscuridad en el cuarto parecía oprimirme y mantuve mis párpados bien cerrados. Mi cuerpo dolía y mi garganta se sentía como un aro de fuego. La sed rastrillaba mi tráquea como si fuese vidrio afilado. Mis labios se sentían como papel arrugado. Mi cabeza retumbaba como un tambor. La habitación se sumergía dentro y fuera de mi atención y mi mente navegaba en la procedencia de los terribles sonidos que nunca acababan. Estaba perdido en una neblina, ignorante de que algo se estaba deslizando por la habitación, hasta que sentí un pinchazo afilado en mi dedo pulgar del pie. Sacudí mi aturdimiento conforme el dolor se encendía en mi pie desnudo. Grité y traté de moverme, pero mis ataduras me mantuvieron quieto. Recuperé el enfoque de la habitación mientras sentía la sangre fluir sobre mis dedos. Miré a la fuente del dolor y sentí un grito escalar por mi garganta. Había un hombre sin brazos mirándome. Se escurría por el suelo como un gusano. Su cabeza calva estaba sucia y tapizada en costras. Sus piernas habían sido amarradas con alambre de púas, obligándolo a serpentear su cuerpo para moverse. Sus ojos no tenían párpados y eran grandes, dos orbes blancas inyectadas de sangre fijadas en mí con una intensidad hambrienta. Sus dientes habían sido removidos y reemplazados por tornillos largos, los cuales sobresalían de sus encías como una formación rocosa deteriorada. Alrededor de su cuello tenía una correa de cadena, que seguí por el piso y hacia la puerta abierta. El extremo de la correa era sostenido por un hombre alto y desnudo. Su cuerpo era flácido y lampiño, recubierto en costras similares a las de su mascota. Se había puesto una bolsa de tela mugrienta sobre su cabeza, escondiendo la mayoría de sus rasgos a excepción de un ojo rojo que se asomaba por una abertura. Se me quedó viendo. Su respiración era pesada y dificultosa. Mientras el hombre sin brazos se arrastraba hacia mí de nuevo, su amo comenzó a tocarse. Grité cuando la boca armada con tornillos me volvió a morder. «Aléjate de mí. Basta». Le grité, horrorizado. Traté de patear al hombre, esforzándome por evitar sus dientes de metal filoso. Azoté su cabeza con mi talón y él se quejó cuando su cabeza rebotó contra el suelo. Al sujeto con la bolsa se le escapó un gemido, y aparté mi rostro cuando miré que una sustancia negra se rociaba en el suelo. Las cadenas repiquetearon y me giré, viendo cómo los dos se iban. El hombre sin brazos fue arrastrado desde su cuello. Observé lo que el sujeto con la bolsa había expulsado, y vi un charco de hormigas muertas. Vomité sobre mí mismo, una cortina espesa y semisólida de bilis y baba. «Sáquenme de aquí». Vociferé mientras algunos hilos de vómito se colaban por mi mentón. «No pertenezco aquí». Escuché a los dos hombres retirarse por el pasillo, el claqueteo era acompañado por el sonido rasposo de la carne siendo deslizada en el concreto. Grité de nuevo, pero sabía que nadie iba a ayudarme. Escupí flema y bilis en el piso, frunciendo la boca por su amargura. Me obligué a calmarme. No fue fácil. Luego de un tiempo, escuché a alguien más acercarse. Me encontraba en un estado de calma miserable, pero el ruido me despertó de mi trance. Los músculos en mis brazos ardían por haber estado atados tanto tiempo, y los estimulé desesperadamente intentando prepararme para cual fuese el horror que entraría por la puerta. Los pasos se acercaron más y una mujer llegó a la habitación. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró. Uno de sus ojos no era más que un agujero en su cráneo. Su cabello lucía andrajoso y salvaje, una maleza de color castaño asemejándose a un nido olvidado.
Su piel, pálida y sucia, estaba vestida en harapos. No pude adivinar cuántos años tenía, pero se percibía madurez en su único ojo bueno. ¿Sigues pensando?, preguntó. Su voz era frágil. ¿Qué? Dio un paso adelante. ¿Sigues tratando de decidir si vas a alimentar al cerdo o no? La miré con cautela. Sí, así es. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Alguna vez estuve en donde tú estás ahora, dijo. Tratando de decidir mi destino. No podía creer que esto era lo que pasaba luego de nuestra muerte. No era lo que me habían enseñado. La religión no me advirtió sobre este lugar. Probé mis ataduras de nuevo antes de hacer la pregunta. ¿También te suicidaste? ¿Eres una persona como yo? ¿No eres una de esas creaciones? Ella resopló. Aunque me rompe el corazón que tengas que preguntar, palpó el agujero en donde su ojo debería estar, puedo entender tu recelo. Sí, soy una suicida. He estado aquí por un largo tiempo. Pero esa fue mi decisión. Decidí aventurarme aquí. Hice una seña con mi cabeza hacia la puerta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es todo esto? Ella exhaló con dificultad y se inclinó contra la pared. Ni siquiera puedo empezar a describir este lugar. No es como nada que hayas visto antes. Caminas por ese pasillo y le das la cara a eso y tragó saliva. Tendrías que verlo para comprender. ¿Qué tan malo es? ¿Por qué todas estas personas deformes están matándose entre sí y lastimándose? Dejó que el reverso de su cabeza se reclinara en la pared. Te tomaría años poder entender este lugar en su totalidad. Años que no tienes. Ahora mismo, debes hacer una elección. Quedarte o alimentar al cerdo. Me dicen que el infierno es peor que aquí, pero no podría decirte que le lleva mucha ventaja. Los monstruos y los suicidas merodean la granja negra matando, violando, brutalizando y luego te despiertas y te preguntas cuánto tiempo podrás sobrevivir antes de que algo más te mate. Es un ciclo eterno. Entonces, ¿por qué te quedaste? Insistí. ¿Por qué no optaste por alimentar al cerdo? Ni siquiera sé lo que eso significa, pero yo haría cualquier cosa para regresar. No me puedo quedar aquí. En verdad no puedo. Sonrió con tristeza, mirándome. ¿Por qué? ¿Por qué elegí esto? Es simple, en realidad. Soy una cobarde. Fui una cobarde mientras estaba viva y soy una cobarde en la muerte. Cuando el momento se presentó, decidí quedarme aquí. No sabía qué me esperaba afuera. Se redujo a una simple elección alimentada por mi propio miedo. ¿Qué es el cerdo? ¿Qué te hace? Continué. De repente, se volteó para irse. Me temo que tendrás que averiguarlo por ti mismo. Pero déjame advertirte. Piénsalo bien antes de tomar una decisión. A veces, sufrir tu miedo es mejor que sufrir por la eternidad. Sé valiente. ¿Qué hago? Exclamé, sacudiendo mi silla mientras ella se iba de la habitación. Hizo una pausa y lanzó una última mirada sobre su hombro. Su ojo recorrió el cuarto y su voz descendió a un murmullo. Alimenta al cerdo. Y con eso, se fue. Me senté en silencio una vez más. Mi mente daba vueltas, considerando mis opciones desesperadamente. Aún no podía entender del todo la situación en la que me encontraba. Era demasiado, muy ensordecedor. El otro lado de la muerte no tenía que haber sido así. No sé qué era lo que había esperado, pero no había sido esta pesadilla. Las preguntas inundaban mi mente como olas frías en torno a un barco hundiéndose. ¿Cómo se supone que iba a tomar una decisión cuando no estaba al tanto de las consecuencias de mis acciones? Este lugar, la Granja Negra, no podía quedarme aquí. Pero ¿y si me enviaban al infierno? Si no regresaba a casa, me sacarían de la sartén para ser arrojado al fuego. Mi existencia estaría condenada por siempre a una desdicha sin fin. Pero aquí había personas como yo. Suicidas. No todo era monstruos y asesinos mutilados. Quizá podría ocultarme con ellas, tratar de crear juntos una existencia pasable. Eso sin duda sería mucho mejor que ser enviado al infierno. No. No iba a ser así como pasaría mi eternidad. Me negaba a que lo fuera. Si había tan siquiera la más fina hebra de esperanza, la usaría. No quería vivir cuestionándome sobre lo que pudo haber sido. No quería ser atormentado por la duda. Iba a alimentar al cerdo y aceptaría cualquier cosa que el destino eligiera. Cuando saqué mis conclusiones, esa era la única opción aceptable. Iba a alimentar al cerdo. Oye. Hola. Dandy. Llamé, retorciéndome en mi silla. He tomado mi decisión. Dandy. Luego de un par de segundos, escuché pisadas en el pasillo. Dandy caminó por la puerta con una expresión de fastidio en su cara. Ya lo decidí, dije. Voy a alimentar al cerdo.
Suena a que en serio lo pensaste desde que te dejé, comentó sarcásticamente. Lamí mis labios. Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Estuve en tu lugar. Mi elección fue otra. Mis ojos se ampliaron y Dandy envolvió mi cabeza con una tira de tela delgada, cegándome. Tomé tanto aire como pude, pero cada pulmón se sintió vacío. Sentí que Danny me liberó de la silla y mi cuerpo se alivió conforme mis músculos entumecidos se deshacían de la presión. Cabé mis dedos en mi espalda y me masajeé oyendo mis huesos crujir. Mantén tu vendaje puesto y sígueme, dijo Dandy, levantándome. Mis piernas temblaron cuando sostuvieron mi peso. Mis muslos se estremecieron luego de perturbar su posición esculpida. Estiré mis manos a tientas frente a mí y encontré el hombro de Dandy. Posé mi mano en él mientras caminábamos afuera del cuarto. A medida que entrábamos al pasillo, fui recibido súbitamente por sonidos que no había advertido antes. El metal tintineando, un sonido duradero de carne desgarrándose, algo vomitando. Estos sonidos cobraron vida en mis oídos, pintando la oscuridad ante mis ojos con escenas imaginarias de depravación. Me aferré al hombro de Dandy, trastabillando detrás de él con mi corazón atronando. Oí que algo nos seguía el paso, pero Dandy no parecía darse cuenta. O, si lo hizo, no le importaba. La carne abofeteaba el concreto a meros centímetros detrás de mí, y, de repente, sentí un aliento caliente en mi nuca y el clic de una lengua húmeda saboreando las encías. Va a alimentar al cerdito, ¿no es cierto? Fue el susurro de algo en mi oído. Sentí que una forma se presionaba contra el reverso de mi cabeza y traté de no pensar en lo que podría ser. Estaba mojado y viscoso y oía esa cosa reírse. Él es un cerdito hambriento. Asegúrese de que quede satisfecho, ¿está bien? Susurró la cosa otra vez. Su voz grave y como nada que había oído antes. Era como una serie de gruñidos y gemidos que desembocaban en un tono de voz roto. Por suerte, escuché cómo la cosa retrocedió y continué siguiendo a Dandy. Él permaneció silencioso mientras caminábamos y podía sentir fluctuaciones en el aire. El calor espeso dio paso a una temperatura más fresca, casi placentera, pero luego siguió decayendo hasta que me dejó temblando violentamente en contra del frío. No podía ver nada, pero sentí una brisa en mi cara, como si estuviéramos afuera. No oí que Danny abriera ninguna puerta, pero nada en ese lugar transcurría de modo natural. Más bien, te daba la impresión de que la realidad se tornó borrosa y se diluyó sobre sí misma, como rollos de películas mezclándose entre sí. Mis dientes chasquearon hasta que fui azotado por un calor intenso y jadeé. Me tropecé en mis propios pies mientras el terreno cambiaba y ahora parecía estar caminando sobre acero cálido. Mis oídos se colmaron del quejido de calderas abrasadoras y los engranajes de maquinaria en funcionamiento. No podía verlo, pero sentí que me encontraba en medio de una extensión vasta. Olí cenizas y saboreé la inmundicia en mi lengua. El sudor no tardó en formarse por mi columna. De pronto, choqué con Danny porque se detuvo. Retrocedí unos pasos y susurré mis disculpas. Pude sentir movimiento frente a nosotros, el rugido de cadenas y un estallido inusual contra el suelo metálico. Y otra cosa, un bufido. Entonces el cuarto se infestó con el chillido ensordecedor de un cerdo inmenso. Tapé mis oídos. Mi cabeza era taladrada por el gemido agudo. Apreté los dientes mientras el sonido hizo eco contra el metal y se fundió en una sucesión de bufidos y gruñidos. Sonaba absolutamente descomunal. He traído otro, anunció Danny, y pude distinguir un tinte ligero de respeto en su voz. Quiere alimentar al cerdo. Esperé, aguardando una respuesta. La venda sobre mis ojos aún confinaba mi vista a la oscuridad. Me di cuenta de que mis rodillas estaban temblando y mi espalda se había empapado de sudor. Mi pánico era tangible. Si eso es lo que deseas, dijo Dandy y sentí con mi mano que hizo una reverencia. Aparentemente, una especie de conversación había acontecido, y Dandy tomó mi muñeca y me empujó hacia adelante. El cerdo te necesita más cerca, indicó. Mi cuerpo completo tembló y mis rodillas se plantaron en su lugar. Despojado de mi visión, levanté mis manos para poder orientarme, sacudiéndome el mareo que el calor y las cenizas me provocaban. Sentí que iba a vomitar, mi estómago se ondeaba como un mar muerto. No sabía en dónde estaba o qué horror me deparaba. Me sentía perdido y diminuto, embarrando la tela con la salpicadura fresca de mis lágrimas. Por favor, supliqué. Déjame ver lo que está pasando. Danny se había colocado detrás de mí, empujándome. Guió mis manos hasta algo mientras caminábamos al unísono. Incluso con la venda en mis ojos, podía ver una masa gigante de oscuridad ante mí. Era un punto de negro en un lienzo ya oscurecido. Caminando, fui asaltado por un olor espantoso y me atraganté, girándome.
El agarre de Danny se hizo más fuerte y me obligó a continuar. Podía sentir algo justo frente a mí, una masa viva de carne. El olor se agravó a un nivel despreciable y me atraganté por segunda vez. Pronto, el aire caliente comenzó a embestir mi cara, una explosión de calor que llegaba en ráfagas breves. Y luego el cerdo chilló directamente frente a mí. Esa era la fuente de la oscuridad en mi visión dificultosa. Una criatura gorda y titánica que llenaba mis sentidos con cada respiro que liberaba sobre mi cara. Danny levantó mis manos y ahora yo estaba tocando el hocico de la bestia. Me eché hacia atrás de inmediato, pero Danny empujó mis manos de vuelta. Su pelaje era rígido y quebradizo, y, mientras mis manos temblorosas exploraban su nariz, el tamaño del animal se me hizo evidente. Era gigantesco y tuvo que haber pesado más de 1 tonelada. Su carne se contoneó bajo mis manos sudorosas y abrió su hocico un poco. Mis dedos se enroscaron en los dientes del tamaño de cuchillos de cocina, y me di cuenta de que su boca era absolutamente cavernosa. El cerdo chilló de nuevo y escuché a sus pezuñas pisotear el suelo. Sonaba como truenos desencadenándose en un campo abierto a la mitad del verano. «Quítame esta venda, por favor», supliqué. Mis piernas se volvieron gelatina. Danny había retrocedido un poco y oí reverencia en su voz. «No te conviene que haga eso». Salté cuando el cerdo me dio un empujón con su nariz, sintiendo ese círculo húmedo de carne aplastarse contra la totalidad de mi cara. «Alimenta al cerdo», me ordenó Danny, y su voz ahora se oía como metal frío. «Tomaste tu decisión. Ahora afróntala. Es la única oportunidad que tienes para volver. O quizá el cerdo odiará tu sabor y te enviará al infierno. Solo hay una forma de descubrirlo». Mis ojos se abrieron de par en par bajo la tela. «Odiará mi sabor. Métete en su boca». No. La voz de Danny se fortaleció. «Métete en su boca y no pares hasta que haya terminado contigo. Por favor», supliqué, volteándome hacia la voz de Danny, palpando ciegamente mi alrededor. «Tiene que haber otra manera, no me hagas hacer esto». Me había convertido en una maraña de mocos y lágrimas. Mis palabras borboteaban con la inexperiencia de la de un niño. Danny dio unos pasos adelante y me hizo postrarme ante el animal. «Hazlo. Esto fue lo que decidiste. Todo acabará pronto. Es tu única oportunidad». El cerdo respiraba contra mi cara, su hocico estaba a centímetros de mí. El olor y el calor que emitía me hizo querer vomitar de nuevo, pero lo contuve. Esto era una locura, no podía estar pasando. Mi mente se retorció en el caos y miedo. Tenía que haber otra manera. No podía hacer esto, no podía hacer esto. Las palabras de la mujer me llegaron en medio de un lapso de calma. A veces, sufrir tu miedo es mejor que sufrir por toda la eternidad. Sé valiente. Esta era mi única oportunidad para volver al mundo de los vivos. Había cometido un grave error al suicidarme. Si podía volver y cambiar mi vida, no tendría que pasar una eternidad aquí. Podría cambiar mis decisiones, asegurarme un puesto en algún otro lugar. Un lugar épicamente alejado del cerdo. «Dios, por favor», susurré, dando un paso adelante. «Si puedes escucharme, por favor, apiádate de mí». Mis manos temblorosas se aferraron de su pelaje. Lo sentí inclinar su cabeza y abrir la boca. Estaba esperándome. Su aliento espeso y caliente me rociaba las fosas nasales. Era ahora o nunca. No había vuelta atrás. Lentamente, tomé sus colmillos y trepé en su boca. Apretando mis dientes, empujé mi cuerpo hacia adentro más allá de mis rodillas. El cerdo levantó su cabeza y caí sobre mi estómago, pudiendo sentir su lengua aplicar presión en mi cuerpo. Había saliva y moco que goteaban a mi alrededor, y el calor era tan penetrante que casi me desmayé. Mis rodillas se frotaron en sus dientes frontales conforme recuperaba mi postura. Llorando, aterrorizado, me estiré y encontré más dientes. Todo mi cuerpo estaba empapado en viscosidad y sollocé en mi camino por su dentadura, expectante. Pero el primer mordisco se precipitó sobre mí con una ligereza casi mecánica. Grité bajo una pena demoledora mientras mi cuerpo fue comprimido entre sus dientes masivos. Escuché a una de mis piernas quebrarse al instante y sentí un hueso mojado salir a través de mi piel. Temblé violentamente, conteniendo los espasmos del trauma. Su lengua me empujó y me perforó el hombro. Un pilar caliente me había masticado la clavícula. Mis ojos sobresalieron de sus cuencas y vomité agresivamente, habiendo perdido el control sobre mí mismo. Seguí arrastrándome. Gritando, con mis ojos sanguinolentos proyectándose hacia cada rincón, me eché adelante y busqué soporte con mi brazo sano. Apreté mis dientes, delineados con sangre, mientras mis dedos envolvían algo sólido. El cerdo me mordió de nuevo. Su lengua giró mi cuerpo para que sus molares pudieran tronar mis rodillas.
Presioné mis dientes con tanto vigor que se agrietaron. Aun cuando el dolor ennegreció por completo mi mirada, mis alaridos me forzaron a mantener abiertos los ojos. «Vamos, hijo de puta. Vamos», supliqué. Mi cabeza parecía que iba a estallar y el cerdo me mordió una vez más. La sangre explotó desde mi boca con un jadeo enérgico. Me había atravesado el estómago, moliendo mis entrañas en la forma de fideos inflamados. La oscuridad me consumió y el trauma de mi cuerpo se había generalizado tanto que no pude hacer otro sonido. En mis últimos momentos de lucidez, hizo temblar su lengua hasta que me deslizó por su garganta. Oscuridad. Cayendo sofocándome. Quería gritar. Calor. Un calor tan intenso que pensé que podría derretirme. Estruendos. Algo estaba martillando el metal. Colores e imágenes navegando tan rápido que ni siquiera podía distinguir formas. La sangre se coló por mis ojos. Sentí que podía estar cayendo por siempre. De repente, mis ojos se abrieron y caí. Mi aliento volvió a mis pulmones tras un respiro de pureza. Mi cara rebotó contra el piso de madera y lloré cuando sentí a mi nariz romperse. Saboreé sangre y vi estrellas. Había dejado de caer. Tenía un aro de escozor alrededor de mi garganta y me sentía imposiblemente sediento. Estaba acostado en el suelo. Abrí mis ojos con lentitud y la oscuridad empezó a desaparecer como la niebla de la mañana bajo un sol caliente. Los colores se mezclaron y las formas se enfocaron. Estaba en mi cobertizo. Alcancé mi garganta y palpé la fuente del dolor. Era la cuerda con la que me había ahorcado, pero estaba cortada, liberándome de la muerte. El alivio me llegó con ondas sobrecogedoras de agradecimiento. Me encogí en el suelo y las lágrimas cayeron de mis ojos en la madera sucia. Mi cuerpo tembló, intacto, mientras sollozaba. Había sido perdonado. Estaba vivo otra vez. Desde mi lugar en el suelo, miré hacia arriba. Mi voz se quebró. Gracias, Dios. Oh, gracias. Te prometo que arreglaré las cosas, lo arreglaré todo. Me sumí en otro período de llanto incontrolable. No sé cuánto transcurrió hasta que me levanté. El tiempo pareció estirarse por una eternidad. Mi mente se rehusaba a reconstruirse, los horrores de lo que había visto aún me aplastaban. Pero sabía que haría todo lo que pudiera para sacarle el mayor provecho a mi vida. Iba a vivir cada día al máximo. Me entregaría a ayudar a otros durante sus momentos más oscuros. Me acercaría a tantos suicidas como pudiera para salvarlos de lo que les espera al otro lado. No quería que nadie más presenciara los horrores del suicidio. No quería que nadie más tuviera que alimentar al cerdo.